Donde las cosas no están muy bien es en Irak, Michelle, ¿no? No, no están para nada bien. Irak retrocede a edades antiguas, rescata conflictos étnicos que parecían enterrados hace mucho tiempo y continúa una y otra vez entregando titulares. Irak está en la vuelta hace ya muchísimos años, ya desde la década de los 90 hasta ahora, un nuevo episodio. Apenas los norteamericanos se van de allí, comienza esta insurgencia del EI, del cual hicimos un informe especial, está por allí en nuestro canal de YouTube, que describía un poco más profundamente las razones, las raíces y las características de este cuasi estado que ya está funcionando en Irak. La última víctima de Leí ha sido la etnia yazidí, una etnia antiquísima de una confesión religiosa anterior al cristianismo y anterior al islam. Por ende también se han ganado sus respectivas persecuciones a lo largo de los siglos, primero por los árabes en los primeros años de la Égira, después por los turcos otomanos y ahora por este ejército islámico que ha declarado este califato en las zonas nortes de Siria y de Irak. Un ejército islámico que, un estado islámico ahora, ha cambiado su denominación en las últimas semanas, maneja importantes reservas de petróleo que vende a través de intermediarios y a la población local de las zonas que teóricamente libera, que le genera, según algunos analistas, un cash de $1,5 millones diarios. Diarios, cuidado con esto. Por favor. Y que, bueno, ha comenzado ya desde la guerra civil siria a operar y que virtualmente ha borrado la frontera de los tratados de la década de los 20 que separaban Irak y Siria. La frontera entre Irak y Siria se zanja al final de la Primera Guerra Mundial por los tratados Sykes, por los tratados de Sykes de Shams. Esos tratados se han regurgitado en estas últimas semanas con las zonas dominadas por el EIL. Insurgencia que ha hecho tambalear al gobierno de Irak y que se comió al primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki, que vivió horas extremas 2 semanas atrás ante un avance frontal del ejército islámico hacia Bagdad, que fue detenido en seco por una intervención, también lo hablábamos aquí en La Música Enferma, de la aviación siria y de la aviación norteamericana. Estados Unidos no logra salir de Irak por más que se lo proponga y vuelve a iniciar una campaña de bombardeos para tratar de frenar por lo menos la presencia del Estado Islámico en el norte en una primera instancia, y en segunda instancia tratar de generar un corredor de rescate para estos casi 100.000 yazidíes que han quedado atrapados allí en el monte Sirshat y que fueron rescatados in extremis por fuerzas kurdas. Una también de las consecuencias que dejan todos estos movimientos en Medio Oriente, una reconstitución, si se quiere, del Estado kurdo por primera vez en su historia, encolumnado detrás de su propia milicia, los Peshmergas, que con armamento norteamericano y ahora también con armamento francés se están oponiendo a este ejército islámico y ahora comienzan a contar con el apoyo aéreo norteamericano y el apoyo logístico también norteamericano a nivel de marcaciones satelitales, observancia y drones, mientras Irak con un nuevo primer ministro intenta recomponer la situación y planificar una ofensiva que por lo menos le permita al nuevo primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, nombrado este fin de semana,
recomponer las fronteras iraquíes y tratar de, si no eliminar la influencia del Estado Islámico en el norte de Irak, por lo menos tenerla más focalizado y hacer que esta gente vuelva a Siria, que es de donde salió. El yihadismo obtiene una de sus expresiones más violentas y más salvajes. Los testimonios gráficos y de video a través de las actividades del Estado Islámico son verdaderamente terribles. Imágenes de decapitados, imágenes de crucificados, imágenes de gente torturada por confesión religiosa nos retrotraen a un ambiente prácticamente bárbaro, a una vuelta a la Edad Media, esta vez sí, Walter, que tiene esa zona del mundo en jaque y que suma un nuevo conflicto a esa parte del mundo permanentemente atribulada que no para de generar noticias y de generar noticias terribles. Esa es un poco la situación que en estos momentos se está viviendo en Irak, con una nueva participación norteamericana. Hay que recordar que en 2012 finalizó la retirada norteamericana en Irak, que en Irak ya no habían soldados norteamericanos, solamente un par de bases de la aviación norteamericana, a punto de ser también pasadas a manos del gobierno iraquí, del gobierno de Nuri al-Maliki, ministro dimitido a partir del recrudecimiento de la violencia del Estado Islámico y de la pérdida del control por parte del gobierno iraquí de todo el norte de Irak. De todo el norte de Irak, Walter. Sí, sin duda. Aquí lo que pasa es que tendríamos que volver a aquello de lo que hemos hablado en otros programas anteriores, que cuando caen estos dictadores tan comunes en esa zona, como el caso de Saddam en Irak, o en el caso de Libia con Muammar el-Gaddafi, o lo que está pasando ahora en Siria, cómo esos personajes terminaban siendo una especie de garante de estabilidad, si podríamos llamarlo así, en sus respectivos países, ¿no? Cómo la caída de esos dictadores, que bueno, obviamente era justa, no vamos a decir que no, pero que trajo estos lodos. Mirá, todo el orden de posguerra establecido a partir de la Guerra Fría, a partir del proceso de descolonización de todo Medio Oriente, saltó en pedazos en los últimos 20 años. Esa es la realidad. Todo el statu quo que emerge después de la Segunda Guerra Mundial, zanjado por la retirada inglesa y la retirada francesa de esa zona del mundo, rearmado desde el nacionalismo árabe con la anuencia de los Estados Unidos y de la Unión Soviética, ha desaparecido. El primer momento de desaparición, el primer momento clave de desaparición de ese orden instalado a partir de 1945, orden que también traía la inclusión del Estado de Israel a toda esa zona. Su primera desaparición, la primera parte de ese proceso de desaparición la tiene la revolución iraní en el año 1978 con la llegada de Khomeini al poder. El segundo jalón importante de ese proceso de descomposición del statu quo posterior a la Segunda Guerra Mundial para Oriente Próximo y Oriente Medio es la Guerra del Golfo en el año 89 y las sucesivas intervenciones y guerras militares. Y el tercer elemento, el tercer mojón de ese proceso de descomposición del orden político, del statu quo político de esa zona del mundo, lo da la primavera árabe y sus diferentes consecuencias, como la inestabilidad en Egipto y la guerra civil en Siria. Al desaparecer el statu quo que existía en toda esa zona del mundo progresivamente, se le abrió la puerta, se le abre la tapa a todo un proceso reivindicativo de minorías con determinados tipos de insumos, argumentos y justificaciones político-religiosas que buscan reordenarse
dentro de un mapa impreciso con la debilidad y la carencia de los gobiernos nacionales que sostenían esos delicados equilibrios. Exacto. En el contexto de toda esa situación es que dentro de ese estado multiétnico y multirreligioso como es Irak, dentro del intento de órdenes de statu quo que los norteamericanos dejan en su retirada, de estar ya casi 20 años allí, cuidado, 20 años allí en esa zona del mundo, hereda como peludo con azúcar esta reivindicación suní extrema, yihadista, a un país gobernado mayoritariamente por chiíes, como lo ha sido Irak y como lo es también Siria. Allí es donde están esos dos focos más grandes de chiíes en el gobierno o gobiernos detentados por las minorías chiitas, con la variante alawita en Siria, chií clásico en Irak, que al entrar en extrema debilidad y al manejar sus crisis, le abren la puerta a absolutamente todo. Dentro de ese todo complejo, enrevesado, con particularidades específicas y con tenores diferentes los unos de los otros, aparece en la expresión más extrema del yihadismo este movimiento islámico, este Estado islámico que quiere recrear el califato, como ya lo habíamos hablado en programas anteriores de la música enferma, y que tiene en jaque no solamente el norte de Siria, sino que también al propio Irak en estos momentos, a través de controlar amplias zonas. Lo más bravo de todo esto es que si usted toma el mapa de Irak, no va a poder encontrar hacer una línea y marcar con azul la zona en la cual está el control del Estado Islámico, sino que se articula en determinadas islas de varios kilómetros, de varios cientos de kilómetros cuadrados, que incluso ni siquiera están conectadas entre sí. Exacto, incluso por allí leía que las zonas ocupadas por el ejército islámico, por el Estado Islámico, equivaldrían al tamaño de Bélgica. Claro. Es increíble, ¿no? Digo, pero un poco ya como dándole cierre, Michelle. Si le podemos encontrar algo bueno a todo esto, según lo hemos hablado contigo en el correo de la semana, es la situación en la cual están hoy el Kurdistán, ¿no? O sea, cómo se ha ido afirmando esa etnia que podíamos llamar que era una nación sin territorio, y que hoy con un ejército muy fuerte, porque los Peshmerga están muy bien armados y bueno, han logrado una estabilidad, podríamos llamarlo así, en esa zona. No sé lo que podrá pasar de aquí en más, pero da la impresión, capaz que es aventurado decirlo, de que podemos pensar en un futuro inmediato en un Estado hecho y derecho con los kurdos, ¿no? Sí, hay que ver qué dice Turquía en todo esto, ¿verdad? Vos decís Turquía, justamente. Bueno, ahora hubo elecciones, las primeras elecciones directas al presidente a presidente en Turquía, y hubo un candidato que votó muy bien, no sé si Erdogan, que era kurdo, ¿no? Una cosa sí, realmente que ha pasado en estas zonas como desapercibido, pero es interesantísimo que en Turquía, país que cometió uno de los genocidios más criminales que ha contado nuestra historia reciente, en la matanza de más de 1 millón de kurdos, digo, en ese país, ¿no? Digo, es un buen mensaje dentro de todo. Digo, intentando encontrarle algo bueno a toda esta barbaridad. Sí, las tornas, la dinámica de la situación ha ensayado la primera alianza fuerte entre las diferentes tribus kurdas, que siempre fue una especie de freno a las aspiraciones independentistas reales
del Kurdistán. El pueblo kurdo es una etnia muy definida, con raíces culturales muy claras, con una territorialidad y con una espacialidad muy claras, y como vos bien lo decías hace unos minutos atrás, el pueblo kurdo es el pueblo más grande del mundo sin país. Exacto. Sin país. Han entrado de buen agrado en el sistema federal que Estados Unidos diseña para Irak. Sí, eso es cierto, pero tengamos en cuenta que hoy Irak como tal fue concebido, hoy se circunscribe a Bagdad y sus zonas aledañas. Sí, absolutamente. ¿Cuál es la situación? ¿Qué dejan los norteamericanos en Irak? Un lío enorme. Dejan un lío gigante, un lío peor del que había cuando llegaron, para empezar. En segunda instancia, un modelo de Estado federal en que las etnias tienen una representación y un asiento permanente dentro del gobierno federal de Irak. Dentro de esas etnias, la más poderosa era la etnia kurda. Hay otras más. Están los turcomanos, están los chiitas, está la gente que vive por allá por Tikrit, están los yazidíes que decías vos. Los yazidíes también, con su 500.000 de personas. Los cristianos que han sido aniquilados. Los cristianos de Caldea, allí en el norte también de Irak, en el entorno de la vieja Nínive. Mire esos nombres con resonancias. Es increíble, ¿no? O sea, es que leía que en el caso de los cristianos, ¿no? Otra información que capaz que con todo esto que está pasando pasa, no digo desapercibida, pero porque de hecho el Vaticano ha puesto el cuidado en mencionarlo y en tomarlo en cuenta, ¿no? En todos estos últimos años han desaparecido centenas de miles de cristianos en toda esa zona. Es increíble, ¿no? En la vieja Babilonia, ¿no? Que fue cuna de la civilización, y cómo una situación como esta pueda terminar en esa matanza indiscriminada, ¿no? Saltó el statu quo, saltó el equilibrio que existía en esa zona, y al saltar el equilibrio que existía en esa zona comienzan, como lo mencionábamos minutos atrás, toda clase de suertes de reclamos y toda clase de suertes de reivindicaciones de grupos que se sentían con diferentes lógicas y con diferentes argumentos postergados en el statu quo anterior, en el statu quo que cayó. ¿Cuál es el futuro de toda esta cuestión del Estado Islámico allí en el norte de Irak y Siria? Se verá. Por lo pronto, Estados Unidos ha decidido tomar un rol fuerte en el tema y está comprometido con la supervivencia del gobierno iraquí. Eso sí, sin al-Maliki. Mientras tanto, los kurdos, apoyados por la aviación norteamericana, esperan un refuerzo del ejército iraquí para empujar al ejército islámico, al Estado Islámico, a su zona de origen en Siria. ¿Lo lograrán o no? Lo veremos en las próximas semanas. La música enferma, la música enferma. Noticias, cultura y demás imprevistos.